en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, los que querían seguir a Jesús, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Este maravilloso párrafo que tenemos enfrente nos hace pensar en la urgencia de predicar el Evangelio, en la urgencia del reino eterno. Vemos a un Señor Jesucristo con sus discípulos, pero a la vez rodeado de mucha gente. Y mucha gente que no tenía clara la visión del reino. Mucha gente que no estaba en sintonía con lo que Dios se propuso al enviarnos a Jesús. Y entre esa gente, ¿no es cierto?, un escriba, que era uno de los hombres educados de esa época, que le dice: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero el Señor con lo que le responde, ¿no es cierto?, que las zorras tienen guaridas, ¿no es cierto?, y las aves tienen nidos. Con eso le está graficando la ignorancia que tenía este varón. Te seguiré a donde quieras, un hombre de buena posición económica, pero ignoraba que el Hijo de Dios era un peregrino, era un andante, una persona que no tenía una morada fija en esta tierra. Pero entonces, como lo veían como una persona importante que se estaba levantando, muchos lo veían como aquel que iba a venir a libertar al pueblo de la esclavitud. Por lo tanto, lo pensaron un señor poderoso, a lo mejor con bienes terrenales en algún lugar. Él tiene que aclararle en este momento: no, yo estoy por debajo de esos animales que les acabo de nombrar. Ellos tienen guaridas, ellos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Así que piénsalo 2 veces, escriba. Piensa 2 veces si realmente quieres seguirme. Como una hermosa ilustración que estaba viendo ayer, cuando muchos quisieron ir a hacer misiones en el siglo pasado, misiones cristianas, evangélicas, pero cuando se reunían en concilio ahí para ver quiénes serían los que iban, de a uno en uno empezaban a retirarse. Más cuando alguien le dice: mira, estas son las marcas del que quiere ser un verdadero misionero. Deberá ser un verdadero siervo. Y ay, que esa palabra, siervo, no se toma en cuenta como corresponde. El verdadero siervo fue nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: no he venido para ser servido, sino que he venido a servir. Amén. El verdadero siervo por excelencia. Y a nosotros nos gusta que nos sirvan. Nos gustan los hoteles 5 estrellas, los mejores lugares en los convites, en los banquetes, las mejores ubicaciones, en los vuelos y en los centros donde haya gente, ¿no es cierto?, que nos agasajen y que nos aplaudan. Y el Señor con esto nos está demostrando su humildad. El reino de los cielos no consiste en comida, en banquete, en bebidas y en pasarlo bien. El reino de los cielos, como él mismo en otro lugar le está expresando a sus discípulos, no consiste en todo ello, sino que consiste en hacer la obra del Padre que está en los cielos, y la cual es extender el reino de los cielos aquí en la tierra, aplicando la misericordia, yendo tras el desvalido, predicando el Evangelio, predicando a Cristo crucificado y a Cristo resucitado. Ese debe ser el centro de nuestra predicación. También el otro personaje que aparece acá le dice:
deja, Señor, que yo también entierre a mi padre y luego te seguiré. Pero el Señor Jesucristo no podía esperar a que esos personajes se decidieran, a que esos personajes tomaran la decisión, porque iba a demorar la decisión que tenían que hacer. Uno tenía que ver si estaba dispuesto a dejar todos sus bienes materiales y dedicarse a una vida, ¿no es cierto?, a una vida quizá desconocida para él. El otro tenía que pensar 2 veces si realmente quería desaparecer de su núcleo familiar, si quería abandonar a su padre, que era una costumbre entre el pueblo en esa época, ¿no es cierto?, que uno de los hijos tenía que quedarse hasta que el padre envejecía y le daba sepultura. Entonces, ¿qué le dice el Señor Jesús? Deja que los muertos espirituales, ¿no es cierto?, entierren a sus muertos. Y es así como se debe entender. Honra y gloria para el santo nombre del Señor Jesucristo, que fue nuestro misionero por excelencia, nuestro predicador por excelencia, nuestro ejemplo, nuestro paradigma, a quien nosotros debemos imitar en toda su conducta y su obra. En él no hubo variación, no hubo sombra de variación, no hubo doble ánimo, no hubo altivez de rostro. Al contrario, cuando a él le rompieron su rostro, él ahí callaba. Nunca abrió su boca, le injuriaban y él puso su cuerpo en expiación por tus pecados y por los míos. Entonces, a través de ese costado herido, a través de ese cuerpo lastimado, nos dio la entrada al reino de los cielos. Que el Señor te bendiga y que esta palabra en esta tarde toque tu corazón de evangelista, toque tu corazón de misionero, toque tu corazón de pastor, de maestro, de apóstol o de discípulo. Discipúlate para servir bien en el reino. Para hacer la obra de Dios debes prepararte. Y el Señor te llama en esta tarde a escuchar esta palabra, a hacerla tuya y a pensar qué es lo que quieres abandonar, cuál es tu decisión, a qué estás dispuesto en la obra del Señor. Que el Señor te bendiga grandemente en esta tarde. Que sea de bendición esta palabra en tu vida.